Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien y que hasta este momento hayan tenido una noche tranquila y apacible. Sin embargo, lo que están a punto de escuchar puede cambiar eso. Las historias que voy a compartir no son cuentos ordinarios. Les pido que las escuchen con atención y que intenten mantener la calma. No dejen que el miedo se apodere de ustedes, porque el miedo es una emoción poderosa. El miedo no solo nos afecta a nosotros, sino que también puede atraer energías y entidades que están más cerca de lo que imaginamos. A veces el temor puede ser suficiente para convertirte en el próximo protagonista. Esta noche intentemos que eso no suceda. Cuídense mucho. Antes de comenzar, quiero invitar a todos los que disfrutan de estas historias a suscribirse al canal. De esta manera no se perderán ninguna de las inquietantes narraciones que compartimos. Además, su apoyo nos permite seguir trayéndoles más contenido espeluznante y misterioso. Así que no olviden darle a suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Hay una historia en particular que ni mi hermana ni yo solemos contar. Es una historia que nos produce escalofríos, incluso al recordarla. Hoy, sin embargo, he decidido atreverme a compartirla por primera vez, aunque me da miedo. Me asusta que la persona que protagoniza esta historia me escuche y temo no saber de lo que es capaz. Honestamente, siento que no lo conozco, que no es la persona que solía ser. Le dije a mi hermana que iba a enviar esta historia a Relatos de la Noche. Ella solía ser fanática de estos relatos de terror, pero ya no lo es. Desde que vivimos esta experiencia en 2020, durante los momentos más oscuros de la pandemia, ha cambiado. Vivimos en Santa Mónica. Mi padre es mexicano, al igual que mi madrastra, aunque ella también tiene raíces estadounidenses. Mi madre biológica, a quien no vemos desde hace años, es completamente estadounidense. No habla ni una palabra de español y nunca le gustó nuestra cultura. A veces me pregunto cómo pudo vivir con mi padre durante 3 años, pero sucedió. No la hemos visto desde que éramos niños y no sabemos dónde vive actualmente. Sin embargo, visitamos con frecuencia a mi tía Jenny, su hermana, que vive cerca, también en el Boulevard San Vicente. Jenny es una persona muy amable, profundamente religiosa, y siempre nos recibía con los brazos abiertos. Nos preparaba comidas que, según ella, solía disfrutar mi madre. Nos contaba historias de cómo era la familia antes de que todo se desmoronara, antes de que ocurriera el evento que cambió nuestras vidas. Mi tía Jenny siempre hacía referencia a un evento desafortunado, pero nunca nos daba detalles. Nunca supimos exactamente qué había pasado. En algún momento durante la pandemia, nos pidió que dejáramos de visitarla por un tiempo. Pensamos que se debía a la cuarentena, que estaba asustada por el virus. Sin embargo, nos dijo que había otra razón más importante. Su hijo, nuestro primo, iba a regresar a la ciudad y consideraba que no era una buena influencia para nosotros. No quería que tuviéramos ningún contacto con él. Nos prometió que nos avisaría cuando fuera seguro volver. Esta noticia no nos gustó nada. Pensábamos que alguien nos estaba juzgando injustamente, como solía pasar por ser mexicanos. Un día soleado, a media tarde, vimos pasar a mi tía y a su hijo frente a nuestra casa. Él era un joven alto, de más de 1,90, corpulento, vestido completamente de negro y con el cabello largo. Aunque llevaba cubrebocas, su rostro parecía amigable y reía mientras hablaba con mi tía, que caminaba seria y apresuraba el paso al notar que pasaban por nuestra casa. Nos preguntamos si él sabía que vivíamos allí, si sabía de nuestra existencia. Después de ese encuentro, empezamos a verlo más a menudo
como si la suerte nos estuviera dando una señal. Cerca de nuestra casa hay senderos que llevan a la montaña, y durante la pandemia eran el único lugar al que íbamos para caminar y respirar aire fresco, sin mascarillas. Mis padres trabajaban desde casa, así que mi hermana y yo subíamos a algunos puntos con vistas espectaculares de la ciudad. Un día, cuando estábamos por llegar a uno de esos puntos, vimos a nuestro primo pasar detrás de nosotros, adentrándose más en las montañas. Esta vez no llevaba cubrebocas y era inconfundible. Nos miramos y decidimos seguirlo discretamente. Queríamos encontrar una oportunidad para hablar con él y revelarle que éramos sus primos. Mientras continúo con esta historia, llena de misterio y suspense, aprovecho para recordarles nuevamente que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Esto no solo nos motiva a seguir compartiendo estas historias fascinantes, sino que también les asegura que recibirán todas nuestras actualizaciones. Además, les agradeceríamos mucho si pudieran compartir este video con amigos y familiares que disfruten del contenido de terror. Caminamos durante un buen rato sin encontrar rastro de él. Parecía haber desaparecido entre los árboles. Estaba empezando a anochecer y sabíamos que debíamos regresar antes de que fuera completamente de noche. Sin embargo, notamos algo entre los árboles, algo que nunca antes habíamos visto. Una pequeña casa en ruinas, hecha de madera, sin puertas ni ventanas. Parecía sacada de una película de terror. Mi hermana, fascinada por los programas de investigaciones paranormales que veía en ese entonces, se acercó a la casa sin pensarlo 2 veces. La seguí, aunque con cierta cautela. El interior de la casa olía horrible, a excremento y desperdicios. Era evidente que alguien se refugiaba allí, tal vez una persona sin hogar. No me sentía seguro. Mientras explorábamos, mi hermana se detuvo de repente y ahogó un grito, cubriéndose la boca con ambas manos. Corrí hacia ella y la abracé, intentando calmarla. Miré hacia la habitación que ella estaba viendo. Había una cobija en el suelo y una silla, en la cual estaba sentado algo que parecía un muñeco, sin brazos ni piernas, de espaldas a nosotros, pero de frente a una ventana que daba al sendero por el que habíamos llegado, como un espantapájaros para los curiosos. Mi hermana, aliviada, dijo que pensaba que era una persona real y que casi muere del susto. De repente, escuchamos ruidos en la parte trasera de la casa. Alguien estaba moviendo una lámina que bloqueaba la entrada. Mi hermana y yo nos escondimos rápidamente, intentando no hacer ruido en el viejo piso de madera. Antes de llegar a la puerta principal, vimos que alguien se acercaba y nos metimos en un pequeño cuarto que parecía haber sido un baño. Era el único lugar que no apestaba. Apretamos la puerta y nos quedamos en silencio total. Mi hermana se asomó por debajo de la puerta y vio unas botas pesadas, como las que llevaba nuestro primo. Era él, y cada paso hacía crujir la casa. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué buscaba? Tomamos un momento para respirar mientras escuchábamos su voz. Con las manos intentamos sentir el entorno, ya que estábamos en completa oscuridad. Notamos que el baño estaba lleno de partes de muñecos, manos, brazos, piernas de plástico y una cabeza. ¿Qué era ese lugar? Mi primo hablaba con alguien. Escuchar su voz en medio del silencio era aterrador. Imaginamos que estaba loco, hablando solo, o peor aún, que había alguien más allí. Mi hermana, temblando, movió una tubería en el suelo, produciendo un fuerte ruido. El silencio que siguió fue absoluto. Podíamos escuchar nuestros propios corazones latiendo acelerados. Mi primo dejó de hablar y caminó hacia nosotros. Los pasos se acercaban cada vez más.
La puerta del baño comenzó a abrirse lentamente, con un rechinar insoportable. Cuando finalmente se abrió, vimos la sombra de nuestro primo alargándose en el umbral. Nos cubrimos la cara con las manos, esperando lo peor. Pero entonces, él se detuvo en seco y dijo con voz tranquila: «Salgan de ahí, sé que están ahí». Nos miramos, sabiendo que no teníamos opción. Lentamente nos levantamos y salimos del baño, enfrentándonos a nuestro primo. Sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, nos miraban fijamente. La casa, ahora con la última luz del día, filtrándose por las grietas, parecía aún más siniestra. «¿Qué están haciendo aquí?», nos preguntó con voz temblorosa. Intentamos explicar que habíamos visto la casa y que nuestra curiosidad nos había llevado hasta allí. Notamos el dolor en sus ojos, una profunda angustia que no podíamos ignorar. «No deberían estar aquí», dijo. «Este lugar no es seguro. Nunca lo ha sido». Nos contó que desde niño sentía una atracción inexplicable hacia esa casa, algo que lo llamaba y no podía ignorar. Cada vez que intentaba alejarse, sentía que lo seguía, que lo vigilaba. Era como si una voz infantil lo tuviera atado a ese lugar, obligándolo a regresar una y otra vez. Nos habló de una niña que aparecía en sus sueños, flotando al revés, siempre mirándolo con una sonrisa macabra. Nos confesó que había intentado luchar contra ello, pero cada vez era más difícil. Esa revelación nos dejó helados. La idea de que alguien estuviera atrapado en un ciclo de terror constante nos pareció insoportable. Mi hermana, siempre valiente, le preguntó si había algo que pudiéramos hacer para ayudarlo. Pero nuestro primo negó con la cabeza, diciendo que no quería involucrarnos en su pesadilla. Mientras se hacía más oscuro, decidimos que era hora de irnos. Le pedimos que nos acompañara, pero él se negó, diciendo que necesitaba quedarse. Nos prometió que estaría bien, pero en sus ojos vimos una tristeza profunda, una resignación que nos partió el corazón. Esa noche apenas pudimos dormir. Mi hermana y yo hablamos largo y tendido sobre lo que habíamos visto y escuchado. Decidimos que no podíamos guardar esto solo para nosotros. Teníamos que hablar con nuestra tía Jenny y entender más sobre lo que estaba pasando. Al día siguiente, fuimos a casa de nuestra tía. Ella nos recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin rodeos, le contamos todo lo que habíamos vivido. Su expresión se volvió aún más seria y supimos que había algo más que nos estaba ocultando. «Hay cosas que no pueden comprender del todo, niños», nos dijo. «Cosas que es mejor no saber, pero ya están involucrados y no puedo seguir protegiéndolos con mentiras». Nos habló sobre una antigua leyenda familiar, un pacto que había sido hecho generaciones atrás, un pacto con fuerzas oscuras para obtener riquezas y poder. Pero como todo pacto de ese tipo, tenía un precio. Cada cierto tiempo, uno de los miembros de la familia sería elegido para llevar la carga de ese pacto, para ser el vínculo entre este mundo y el otro. Su primo fue el elegido, dijo con lágrimas en los ojos. Desde pequeño ha tenido que luchar contra eso, contra la voz de esa niña que nunca se va. Esa casa en la montaña es el epicentro de todo. Intenté mantenerlos alejados de él para protegerlos, pero veo que el destino es inevitable. Le preguntamos si había alguna manera de romper el pacto, de liberar a nuestro primo de esa carga. Nuestra tía suspiró profundamente, como si la pregunta le pesara en el alma. «Hay una forma, pero es peligrosa y requiere de un sacrificio, algo que no puedo pedirles que hagan». Nos miramos, sabiendo que no podíamos simplemente ignorar todo lo que habíamos aprendido. Nuestro primo necesitaba ayuda y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para liberarlo. «Dinos qué tenemos que hacer»,
le dijimos. Nuestra tía nos explicó que había un ritual, uno que debía realizarse en la misma casa donde todo comenzó. Necesitábamos encontrar ciertos objetos que pertenecían a nuestros ancestros, aquellos que hicieron el pacto, y luego debíamos enfrentarnos a la presencia que habitaba en la casa y romper el vínculo que la mantenía en este mundo. Nos preparamos durante semanas. Con la guía de nuestra tía, buscamos y encontramos los objetos necesarios. Durante ese tiempo, nos acercamos más a nuestro primo, quien, aunque seguía atormentado, empezó a mostrar signos de esperanza al saber que estábamos dispuestos a ayudarlo. Finalmente, llegó el día del ritual. Subimos a la montaña, esta vez acompañados por nuestra tía. La casa parecía aún más tenebrosa de lo que recordábamos, pero estábamos decididos a terminar con esa maldición de una vez por todas. Colocamos los objetos en el centro de la habitación, donde habíamos visto al muñeco. Nuestra tía comenzó a recitar las palabras del ritual, y de repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, y la temperatura descendió drásticamente. La voz infantil comenzó a resonar en toda la casa, más fuerte y más desesperada que nunca. Pero esta vez no estábamos solos. Juntos enfrentamos nuestros miedos y continuamos con el ritual, a pesar de las fuerzas que intentaban detenernos. Finalmente, la voz se desvaneció y una paz inusitada llenó la casa. Sentimos como si un gran peso hubiera sido levantado de nuestros hombros. Mi primo, por primera vez en años, sonrió con verdadera alegría. Regresamos a casa sabiendo que habíamos hecho lo correcto. La maldición había sido rota, y aunque sabíamos que las cicatrices de esa experiencia nos acompañarían siempre, estábamos más unidos que nunca. Mi primo empezó a reconstruir su vida, libre al fin de la sombra que lo había perseguido por tanto tiempo. Nuestra tía Jenny nos agradeció por lo que habíamos hecho, y aunque la relación con nuestra madre seguía siendo un misterio sin resolver, habíamos encontrado una nueva familia en el proceso. A partir de ese momento, decidimos que nuestras historias de terror serían solo eso, historias. Pero siempre recordaríamos la valentía y el amor que nos había llevado a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Así que, si alguna vez encuentran una casa vieja y abandonada en medio del bosque, recuerden que no todas las historias de terror son solo cuentos. Algunas veces, lo desconocido puede estar más cerca de lo que creen, y enfrentar nuestros miedos es el primer paso para encontrar la paz. Antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que han llegado hasta aquí. Su apoyo es invaluable. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. También apreciaría mucho si pudieran dejar un comentario y compartir sus propias experiencias o pensamientos sobre este relato. Buenas noches y duerman bien.